capítulo 2. Primera de Corintios, capítulo 2. Escuchaba a Yesma, ¿verdad?, levantando ese clamor, y yo quiero decirles que el título del mensaje de esta mañana es Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo quisiera en este día poder llevar a ustedes este mensaje tal como lo he venido recibiendo desde los días que estuvimos fuera de Puerto Rico en la cita de Luis. Desde allá el Señor viene con este pasaje. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. E invitamos a buscar en Primera de Corintios el capítulo 2. Y yo quiero que usted con detenimiento lo podamos leer en esta mañana. No cierre su Biblia porque vamos a seguir haciendo mención de algunos de los versos en esta hora, pidiendo al Espíritu Santo que sea Él el que nos enseñe, el que nos hable y el que nos haga saber por qué necesitamos tener la mente de Cristo. Amén. Así saludamos a los amigos que también nos escuchan y nos ven a través de las redes. Primera de Corintios, capítulo 2, y leemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Dice el apóstol Pablo: así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciarlos el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría. Pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez y sabiduría, no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció, porque si la hubiera conocido, nunca habrían crucificado al Señor de gloria. Antes bien, como está escrito, cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni han subido en el corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Hermoso. Pero Dios nos las reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo le escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu de Dios, que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado por nadie. Porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros, iglesia, tenemos la mente de Cristo. Vamos a repetirlo. Mas nosotros
tenemos la mente de Cristo. Padre, una vez más te damos gracias en esta mañana. Gracias por tu palabra preciosa. Gracias por todos los hermanos que han llegado, Señor, a tu casa en este día. Y gracias por todos los que habrán de escuchar esta palabra expresada. Te pedimos, Señor, que así como tú has bendecido mi vida a través de esta palabra, puedas bendecir la vida de todos mis hermanos en esta mañana. Y podamos llevarnos en este día aquello por lo cual tú has enviado esta palabra. Tú eres Dios oportuno, Dios que conoces todas las cosas, que nos conoce, por lo cual en este día te damos gloria y te damos honra, porque sabemos que tu palabra bendice cada una de nuestras vidas. Y es por Jesús que hemos pedido y te damos gracias. Amén y amén. Nos podemos sentar. El apóstol Pablo no estaba predicando para mostrarle a aquella gente sus grandes habilidades de oratoria, ni sus muchos conocimientos que sabemos que él tenía. No era la intención de Pablo llamar la atención sobre sí mismo cuando estaba hablando a los corintios. Todo lo contrario, todo lo contrario. Pablo hablaba con temor y temblor, dice aquí, porque él dependía del Señor, demostrando así el mismo Pablo, que sabemos que era un hombre conocedor de letra. Podemos decir que él estaba demostrando que él sabía que él no era autosuficiente. Y eso es bien importante. Para que Dios nos hable, tenemos que reconocer que no lo sabemos todo y estar dispuestos a que sea Él con nosotros y por nosotros. Cuando leemos los versos 3, 4 y 5, dice el apóstol: y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Es decir, yo me dirijo a ustedes, decía Pablo a los corintios, con mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo estaba diciendo que lejos de tratar de llevar un mensaje intelectual al pueblo de Corintio, ¿verdad? Que él lo podría hacer porque él tenía esa capacidad y ese conocimiento. Él estaba hablando con ellos con palabra de visitación del Espíritu de Dios, reconociendo que solo el Espíritu es el que puede obrar y manifestarse y llevar al corazón del hombre lo que Dios quiere que nosotros sepamos. Que ciertamente la palabra de Pablo estaba acompañada de dones espirituales, sí, porque sabemos que a través de su palabra habían dones espirituales, pero él no quería presentarse como que yo sé, yo vengo aquí sin nada, pero vengo con la dirección del Espíritu, porque lo que les voy a hablar es del Espíritu. Y óigame, la verdadera sabiduría de Dios hace obsoleta, no se puede comparar con la sabiduría de este mundo. No se puede comparar. Dios tenía un plan de salvación antes de la creación del mundo. Y los creyentes, nosotros vivimos gracias a Cristo y al glorioso propósito que Dios tuvo y tiene para nosotros en el mundo. Así que la sabiduría de Dios confundió a los principales de este siglo. Satanás y todos los demonios caídos fueron confundidos completamente con el sacrificio de la cruz del Calvario. Dios los confundió. Eso no estaba en la posibilidad de que el enemigo lo pudiera conocer, ni mucho menos controlar. El hombre había caído, el hombre había pecado y el enemigo sabía que el hombre estaba en pecado y tal vez pensó que no había alternativa, pero Dios tenía un plan desde antes de la fundación del mundo. No fue que Dios se inventó un plan después de que Adán faltó, es que Dios, que todo lo sabe, sabía que el hombre había de caer. Y Dios tenía un plan, y eso muestra que nuestro adversario tiene límites, que nuestro adversario no pudo ni podrá nunca anticipar las tácticas, el poder y la gloria de un Dios que es real, que ama a los hombres.
Dios es todopoderoso. El enemigo tal vez se gozó cuando el primer hombre fracasó en ser íntegro delante de la presencia de Dios. Pero Dios, que nos ama y que procura que todos procedamos al arrepentimiento, tenía el Calvario, tenía el sacrificio de la cruz para que tú y yo pudiéramos ser libres. Y hoy y siempre nosotros debemos recordar que el poderoso es el Señor, el omnisciente, el Dios que siempre es poderoso y tiene garantía de victoria definitiva en la vida del creyente. En Dios hay victoria para nosotros los creyentes. No lo olvides. Hay victoria, no importa la situación por la cual podamos vivir, en Dios hay seguridad de victoria. Y Pablo cita ahí en el verso 10 a Isaías, al profeta. Si vamos al verso 10, Pablo repite lo que conocía de la profecía. Pero Dios, el verso 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Pablo conocía la profecía y él está repitiendo lo que dijo el apóstol, lo que dijo el profeta. Así que hay dos elementos, iglesia, que son necesarios para que conozcamos las cosas de Dios. Hay dos elementos para que nosotros conozcamos las cosas y el secreto de Dios. Primero, que el Espíritu nos las revele. Las cosas de Dios no se pueden conocer estudiando lo que estudiemos. Y es bueno estudiar. Las cosas de Dios se conocen por el Espíritu. Porque es el Espíritu el que las revela. Esa es la primera. Y la segunda, que haya en nosotros una respuesta espiritual a lo que Dios nos ha revelado. Escuche, ahí está el secreto de tu victoria y de mi victoria. Dios tiene dos elementos que son necesarios para que usted y yo conozcamos a Él, su secreto, su palabra, lo que Él quiere para mi vida, para que yo pueda vivir en medio de todo lo que vivo una vida victoriosa. Número uno, que el Espíritu me las revele, porque es el único que nos puede revelar. Nosotros podemos conocer y leer muchas cosas y de momento, cuando estamos leyendo la misma escritura, de momento tú dices, pero mira lo que está aquí. Y esto yo lo he leído un montón de veces. Eso lo estudiaron allá y en la escuela dominical hace 4 años hablaron de eso. Y hoy hablando de eso. Y de momento el Espíritu mismo te da y puedes ver, pero no es por conocimiento. Es el Espíritu mismo que te revela y te enseña algo que está ahí que Dios sabe que tú y yo necesitamos conocer. Pero entonces, ¿qué vamos a hacer con lo que Él nos muestra? Tiene que haber una respuesta espiritual. Tiene que haber un moverme, una disposición del hombre para hacer lo que el Espíritu me está diciendo. Los pensamientos que están en tu mente, ¿quién los conoce? Ahorita, Gemma está describiendo un cuadro que hay muchas personas en el mundo entero que viven sin fe y sin esperanza. Los pensamientos que están en tu mente, ¿quién los conoce sino Dios? Solo Dios los conoce. Bueno, ¿quién los puede conocer? Que Dios por el Espíritu se los revele a alguien. ¿Usted no ha vivido eso? Que usted está viviendo una situación o está pensando una cosa y no la ha expresado en voz alta. La tiene ahí usted y Dios, que todo lo sabe, porque bien dijo el salmista David, no está la palabra en mi boca y es aquí que Dios la sabe toda. Eso dijo David, porque esa fue su experiencia. El Señor lo cogió en el truco que él tenía. ¿Se acuerdan la historia? Y tuvo que enviar al profeta Natán. No está, no lo tengo. Dios puede leer tus pensamientos. Pero de repente, Dios puede levantar a un hombre o una mujer en el espíritu que venga a orar por ti o que te haga una llamada. Dios hace muchas cosas. O que tú prendas el radio, algo. Y de repente, lo que está escondido en tu mente, en tu corazón, sale al descubierto, pero es por el espíritu. Solo por el Espíritu. Así que lo que está en la mente de Dios, ¿sabe qué? Solo el Espíritu lo conoce. Lo que está en la mente de Dios, solo el Espíritu. El Espíritu lo conoce. Pero si Dios, que todo lo conoce, gusta por el Espíritu revelar, mostrar y quedamos descubiertos, pues quedamos descubiertos. Ahorita le decía una hermana en la oficina
a veces nos gusta, o a todos nos gusta, recibir una palabra que está como lo que estábamos esperando. Una palabra de aliento, una palabra de esperanza, una palabra que, ¿verdad? Algo que usted puede estar esperando. Pero de momento Dios viene porque el Espíritu corrige. Y puede venir con una palabra que lejos de ser agradable, es una palabra de corrección, es una palabra de regaño, es una palabra que parece fuerte. ¿Y es porque Dios no nos ama? No, todo lo contrario, porque por su amor Él quiere corregirnos. El buen padre a su hijo disciplina. Eso no es lo que hemos aprendido. Usted es papá y yo también. Si a los hijos los dejamos por la libre, aun cuando son viejos, si algo hay que decirle, hay que decirlo. Porque para eso usted es papá y mamá. Pues a veces Dios, por su espíritu, también nos envía una palabra de reflexión. ¿Y qué yo voy a hacer con eso? El segundo paso, obedecer a la voz de su espíritu. Así que entendemos que el Espíritu Santo interpreta las cosas espirituales solamente a la gente espiritual. Aquí estamos, la iglesia. El Espíritu interpreta las cosas espirituales a los espirituales. ¿Qué dicen los versos del 11 al 16? Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido, escuche, el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido, lo cual también hablamos, mira, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura. Esta gente está loco. Y no las puede entender porque se han de discernir solamente espiritualmente. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Aleluya. Entonces nos dice, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Qué bello. Sabemos que el Señor nos dice en su palabra, sin santidad nadie verá al Señor. Y santidad no es otra cosa de que tenemos que aprender a vivir separados. Estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Compartimos con los compañeros de trabajo, con la familia toda, con los compañeros de la universidad, pero estamos con ellos, pero no somos de ellos. Eso es santidad. Y es precisamente la santidad la que produce en nosotros el que dediquemos fuerzas, el que dediquemos energía, el que dediquemos tiempo a conocer las cosas del Señor. ¿Usted lo entiende? A que podamos asociarnos con otros creyentes para que podamos aprender, para que podamos poder discernir, para que unos a otros nos ayudemos y nos aprendamos a separar de lo que no me conviene. Tenemos que reconocer que la mente natural no puede entender ni recibir las cosas del Espíritu. Y yo me puse a profundizar en esto. Yo dije, Dios, yo tengo que buscar. Yo llevo 2 semanas leyendo. Y desde el punto de vista espiritual, la gente estamos divididos en 3. El hombre espiritual, el hombre natural y los hombres carnales. El hombre natural está alejado del espíritu y no siente aprecio por ninguna cosa del evangelio. El hombre natural ni le interesa las cosas espirituales. El hombre espiritual está regenerado,
El hombre espiritual posee madurez espiritual y responde a la verdad de Dios. Y los incrédulos pueden decir, ay, yo no entiendo a yo no entiendo a esa mujer, yo no lo puedo entender, mira lo que vive, mira lo que le pasa y mira cómo actúa, mira cómo sigue, mira cómo se proyecta, mira qué seguridad, pues no nos pueden entender, porque en medio de un mundo convulso, de un mundo atractivo, nosotros podemos vivir separados. Compartimos con todos, somos amigos de todos, saludamos a todos, pero yo aprendo a vivir lejos de todo. Eso diría alguien ahí, juntos pero no revueltos. Ese es el hombre espiritual. Y los hombres carnales son los creyentes de comportamiento infantil. Ahora vamos. Que viven, ¿verdad?, forma parecida a los no creyentes. Que estamos aquí, pero nos gustan las cosas de allá. Que practicamos lo mismo que practica todo el mundo sin discernir qué realmente Dios quiere que yo haga y cómo realmente Dios quiere que yo viva. Están sentados aquí, escuchan palabras a través de todas las maneras de poder escuchar palabras, pero no viven preocupados por lo que dice la palabra. No viven preocupados por lo que Dios quiere de nuestra vida, sino que seguimos viviendo de forma secular y decimos nosotros no somos fanáticos. Nosotros, esto no es tan malo. Y nosotros mismos decidimos que no es tan malo y que no es tan bueno, sabiendo nosotros lo que dice la Escritura que no me conviene. Ese es el hombre que es carnal. Así que en esta mañana podamos identificarnos si somos el hombre natural, el hombre espiritual o los hombres carnales. Usted y yo, todos hemos sido llamados a vivir en el Espíritu. Dios está llamando a la iglesia y al pueblo en general a ser hombres espirituales. Por eso dice el verso 16, porque ¿quién conoció la mente del Señor? ¿Quién la instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. A eso nos llama el Señor, a tener la mente de Él. Mire, yo aprendí con mi abuela con 4º grado, que fue todo lo que ella pudo alcanzar académicamente. Ella nunca pudo pararse y ser elocuente. No, el elocuente allá era el abuelo, con 4º grado igual. Tal vez pudieron alcanzar mucho más por la posición de sus padres, pero no le dieron importancia a sus padres a lo académico. Pero esta era mujer que buscaba a Dios. Una mujer que Dios les revelaba cosas, porque el que busca a Dios lo encuentra. No importa lo que hayas estudiado, ni la estrata social, ni donde venga, el que busca a Dios, Dios se les revela. Lo acabamos de decir, el Espíritu se revela y depende del hombre si vamos a hacer o no hacer lo que el Espíritu nos está hablando. Pues mira, mi abuela cogía y nos ponía, yo me parece que la veo, y nos ungía la cabeza. Y ella me decía, mira, ahora Nitsi, poniendo todo pensamiento cautivo a la cruz de la victoria. Y yo le decía, Mita, me preocupa esto. Ay, Mita, la clase, otro, no, Nitsi, vamos, poniendo todo pensamiento cautivo a la cruz de la victoria. Mira, vamos a pedirle al Espíritu de Dios que ponga en orden divino sus pensamientos. Y ella empezaba a clamar por eso. Y yo aprendí. La mente, ahorita lo estaba diciendo la hermana, que sí tiene conocimiento de lo que es la mente. La mente nos traiciona. La mente te hace pensar aquello, lo otro. Pero si la mente la tenemos en orden divino, si le pedimos al Espíritu de Dios, tome el control de estos pensamientos que me traicionan. Tome el control, Señor, de todas estas emociones. Viene el Señor a tu favor y a mi favor. Por eso el mundo anda como anda, porque muchos son hombres carnales. Esta palabra se ha predicado por el mundo entero y se sigue predicando, pero queremos estar bien con Dios y bien con todo el mundo, y no puede ser así. Tenemos que ser amigos de todos, no vamos a rechazar a nadie. Hemos sido llamados a hablarle a todos de lo que Dios nos ha revelado, pero tenemos que mantener la integridad que el
Espíritu está llamando a la iglesia, porque de lo contrario seremos cautivos de pensamientos que nos van a destruir. Y eso no es solo para allá, eso le pasa a todo hombre que no puede conseguir tener sus pensamientos cautivos en la cruz de la victoria. Nosotros, miren, no somos, yo sé lo que somos. Nosotros somos nuestro peor enemigo. ¿Usted sabe eso? El peor enemigo que los hombres tenemos a nosotros mismos. Dios nos perdonó y nosotros vivimos recordando la secuela de lo que hicimos y lo que dejamos de hacer. Dios está llamándonos a que nos va a dar y nos hace promesa y nosotros queremos seguir ahí en esa cosa, escuchando voces extrañas. Mire, pues hoy es mañana de que nosotros nos despojemos de nosotros mismos. Si lo que te estorba para crecer espiritual eres tú mismo, dile: Señor, yo me despojo de esta manera mía de ser, de pensar, de actuar, y yo quiero poder ser dirigida por tu Espíritu. Porque ese es el primer enemigo, y nosotros tenemos que dejar todo peso que nos asedia y podamos correr esta carrera que tenemos por delante, dijo el apóstol, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Alguien dijo en un mensaje que escuché en días pasados que Abraham y Lot se tuvieron que separar. Usted lo ha visto, ¿verdad? Por la escritura. Se fueron juntos para allá. Esa es otra historia. Pero se tuvieron que separar. Se tuvieron que separar, aunque fuera el tío y el sobrino. Se tuvieron que separar y usted conoce dónde terminó Lot. Esa no era la mejor compañía para Abraham. Dios había llamado a Abraham, había un propósito para Abraham y Lot estaba mirando lo que el corazón anhela. Aquellas son, pues yo me voy para allá, para allá. Y después sabemos lo que pasó con la familia de Lot, que si no coge también. Se tuvo que separar. Ellos se tuvieron que separar para que se cumpliera el propósito de Dios en la vida de Abraham. ¿Tú sabes lo que Dios nos dice? Tenemos que aprender a separarnos de aquellos, escucha, que no te hacen bien. Porque nosotros hemos sido llamados a predicarle a todos, pero si todos te van a contaminar porque aún no tienes la mente de Cristo, bésalo, salúdalo y escapa por tu vida. Es hora de que nos despojemos, que dejemos atrás todo aquello que te hace caer, iglesia. Dios quiere que tengamos la mente de Cristo. Y dije que somos el peor enemigo porque hay gustos y hay preferencias en nosotros que aún sabiendo que no nos conviene, persistimos e insistimos en hacer lo que no nos conviene. Y estamos en esa batalla y Dios lo ve. Y Dios no te va a juzgar por eso. Dios lo que está esperando es que tú puedas entender las cosas espirituales y sepas que Él te está hablando. La profecía más segura es la palabra. Él te está diciendo: yo quiero darle mi espíritu para que puedan vencer Nitsi. Yo quiero que mi espíritu tenga comunión con el tuyo. Y yo dependo de mí, si quiero escuchar la voz del espíritu o me hago la boba. Yo no sé ni lo que están diciendo, eso no es conmigo. Y persisto en ser un hombre carnal. Y Dios está llamando a la iglesia. Dios está llamando a la iglesia. ¿Qué nosotros tenemos que hacer? Pues la mente de Cristo. Con la mente de Cristo, cuando te venga el enemigo y te diga: no lo vas a lograr, la mente de Cristo te va a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Cuando algo te seduce y tú sabes que tenemos que ser honestos. Cada quien tiene que escapar por su vida. Mira, aquí nadie, empezando por mí, somos los más espirituales. Hay cosas que nos pueden gustar y a lo mejor lo que a usted le gusta no es lo que a mí me gusta. Y no está malo que nos gusten cosas. Lo que yo tengo que determinar, saber si eso que me gusta me conviene o no me conviene. O el lugar donde están o van, me conviene o no me conviene. Porque todo me es lícito, mas no todo me conviene. Pues esa es la palabra. Esa es la palabra. Y entonces pues usted dice: espérate, pues no me conviene. Y si este amigo o esta amiga
Los otros días alguien me llamó y me dijo, ay, es que cada vez que ando me entra como una cosa, una pesadez. Y yo, bueno, pues si tú no puedes bregar con las cosas que ella carga, ¿por qué andas con ella? Dale un beso, Dios te bendiga y arranca. Arranca. No es que seas malcriado, no es que no tengas amor, pero si todavía no estamos capacitados para poder lidiar, porque ahorita también le decía a una hermana en la oficina, como nosotros no vemos la guerra espiritual que hay sobre los aires, la subestimamos. Como eso, ¿qué es lo que yo veo aquí? Ay, estas ventanas, qué bonito, todo esto tan bonito. Eso como yo lo veo, muy bien, pero usted sabe que hay una guerra. ¿Usted cree que el enemigo de nuestras almas está allá afuera? Él no está más que en un lado, pero tiene a todos los secuaces regados por el mundo entero. Eres el que domina el mundo entero. Pues yo tengo que hacer astutas en el espíritu. Por eso es que Dios nos está llamando a dejar de ser hombres naturales, a ser hombres carnales y a lograr ser hombres espirituales. Pero ¿cómo lo voy a lograr? Pues despojándome del peso que me asedia, apartándome. Hay que ser honesto. Si usted no puede entrar a esa casa, no entre. Cuando usted pase por allí, ore, Señor. O la llama, fulana, ¿estás bien? Ay, qué bueno, seguimos orando. No entre, no ande, porque eso es real. A veces la gente me dice, mira, es que yo estaba bien, pero yo me siento como enfermo y empieza a describir. Papá, vienes cogiendo todo lo que está por ahí, lo tienes, eso es real. No somos gente que estamos hablando de tontería y el que nos escucha a través de las redes, escapa por tu vida. Te está haciendo mal, te sientes angustiado, todo por lo más mínimo te deprime, por lo más mínimo te sientes divagar en dos pensamientos, escapa por tu vida y ve delante la presencia del Señor. Como dijo Pablo, mira, esto no hay que decirlo con mucha palabrería. Él sí conocía, yo no las tengo, mucha palabrería, pero no es con palabrería que nosotros vamos a llevar este evangelio. La palabra es clara, que este evangelio debe ser predicado por testimonio. Y usted no puede predicar, pero le dice, mira, yo sí te puedo decir que yo tenía un dolor aquí. Y aquello persistí, yo fui como aquella, como la mujer esa del flujo de sangre. Y yo fui a cuanto médico y no se me quitó. Y hoy determiné, oye, se me quitó. Hay cosas que Dios las hace así. Hay otras que dice, mira, tuve que rendir mi forma de pensar y me tuve que ir al médico. Y Dios usó al médico. Dios da sabiduría, pero el Espíritu te va a dirigir. Si tú te dejas dirigir, Dios no bloquea. Ese es el enemigo que entra y quiere controlar tu mente. Y si controla nuestra mente, bien dijo Yesma, te controla todo. Hay gente que físicamente no tienen nada, pero tienen una mente distorsionada, una mente dañada, una mente que no les deja prosperar y se sienten enfermos. Tienen todos los dolores del mundo. Pero cuando van al médico y se hacen los análisis, todo sale bien. Pero sigue con la síntoma. Sigue el síntoma. ¿Por qué? Porque eso es emocional. Y hay cosas que son espirituales. Así que nosotros tenemos que ser entendidos. Necesitamos la ayuda del Espíritu Santo. Necesitamos la mente de Cristo. Iglesia, nadie está exenta que en medio de las situaciones que estamos viviendo y que nos tocan vivir, muchas cosas nos van a querer turbar. Pero si tenemos la mente de Cristo, si somos astutos en el Espíritu y nos damos cuenta que algo me está haciendo ocasión de caer y nos damos cuenta que algo me quiere destruir, mire, vaya delante del Padre y dígale, Señor, tú sabes lo que siento, tú todo lo conoces y yo quiero ser libre para servirte, para amarte, para prosperar. Mire, del trabajo no te vas a poder ir, a menos que Dios te busque otro. Pero aún en medio de ellos y de la escuela, del salón, aún en medio de ellos, la sangre de Cristo te va a cubrir si en el Espíritu puedes tú y yo entender la guerra espiritual que estamos librando. El mundo está convulso, la gente está confundida, todo está contrario y la iglesia del Señor, que seamos hombres espirituales, conocedores del Espíritu, por gracia, por misericordia, no porque merezcamos nada, seremos los que podremos prevalecer firmes y podremos dar a otros
lo que estamos recibiendo. Nadie puede dar lo que no tiene. Hay muchas situaciones que son emocionales. Y el mayor problema que estamos enfrentando en el mundo entero son los problemas emocionales. Lo mayor. Como hay tanta incertidumbre y cuando las cosas se nos salen de nuestro control, nos descontrolamos. Sencillo. Cuando usted y yo tenemos más o menos todas las cositas caminan como son, todo está bien. Pero cuando las cosas comienzan a coger otro rumbo y las noticias que recibimos en nuestra vida con los nuestros, como sea, no son las mejores, eso nos desestabiliza. ¿Y cómo logramos estabilizarnos? Por el Espíritu. El Espíritu todo lo sabe. Él sabe lo que estás sintiendo. Él sabe lo que yo estoy sintiendo. Por lo tanto, vamos a la presencia del Señor y Él viene. Y de momento usted no ha resuelto el problema, pero se siente tranquilo. ¿Usted ha vivido esta experiencia? Muchos hemos vivido experiencias así, que el problema no ha sido resuelto. Pero como sentimos la convicción de que Dios está con nosotros, sabemos que algo Dios va a hacer y lo que Él haga va a ser bien. Y eso nos da tranquilidad. Pues hora de que la iglesia podamos alcanzar la mente de Cristo, porque los días se avecinan. Solamente usted tiene que conocer la Escritura. Y si conoce la Escritura y ve el acontecer noticioso del mundo, usted va a saber que no es cuestión de que otro dijo o repitió, es que Cristo viene. Es que Cristo viene. Algunos podremos ir en muerte, porque el cuerpo se enferma y nos podemos morir. Y otros estaremos a la hora el que regrese. Pero para podernos ir, sea que sea en muerte o sea que de repente el Señor suene la trompeta, tenemos que estar apercibidos. Y aunque nadie sabe la hora ni el día, ni aún el mismo Jesús, si usted y yo estamos listos, no importa que no sepamos la hora ni el día. Lo importante es estar listo. Usted quiere la mente de Cristo. Eso es un reto. En estos días yo he estado una y otra vez repitiéndome y leyendo esto y diciéndome, Señor, por favor, ayúdame a que yo pueda siempre tener la mente tuya. Ayúdame, Señor, en mis debilidades. Ayúdame, Señor, en medio de las batallas, a que yo pueda tener esa mente tuya para yo poder discernir las cosas en el plano espiritual. Para que no se enoje usted con el amigo, ni el vecino, ni con otro, sabiendo que no es que ellos procuran molestarle, es que hay un adversario que quiere que le moleste. Ayer le dije a una hermana, eso que me cuenta, ¿y de quién vino? De los labios de y esa es la persona que más tú amas en la tierra. Sí, pues por eso el enemigo te quiere molestar, porque viene de los labios del que más tú amas en la tierra. Porque el enemigo sabe por dónde a ti te duele, por dónde a mí me duele. Pero como ya usted lo sabe por el Espíritu, usted no se va a enojar. Usted que va a decir, Señor, yo voy a seguir orando. Porque no es él contra mí, no es ella ni ellos contra mí. Es que en el plano espiritual hay una batalla que me quiere desanimar. Hay una batalla que no quiere que mi alma prospere. Hay una batalla que no quiere que yo pueda alcanzar ver tu gloria. Por tanto, Señor, ayúdame a poder entender al Espíritu y a obedecer la voz de tu Espíritu. ¿Dónde está la iglesia que quiere? Aquí está. Nos ponemos en pie. Más vosotros tenemos la mente de Cristo. Mire, en esta mañana, sencillo, ahí donde, el altar siempre está abierto. Usted puede correr si usted gusta. Y si no, ahí mismo,